Bienvenidas y bienvenidos a este tiempo de adoración comunitaria en la Iglesia Presbiteriana Cumberland de Houston. Para nosotros es un gran honor, un gran placer, un gran privilegio y una gran bendición poder adorar a Dios con las personas que nos acompañan en este lugar, con las personas que nos acompañan en línea. La adoración de hoy es un tributo especial a nuestro Señor Jesucristo. Venimos a rendirle lo mejor de nuestras vidas. Venimos a rendirle lo mejor de nuestras palabras, de nuestra música, lo mejor de nuestros bolsillos, porque Él es el único merecedor de toda adoración. Y de acuerdo a eso, el Señor nos ha dado una visión. Nosotros vemos personas y familias siendo transformadas por medio de la adoración comunitaria a Cristo. Lo que hacemos en este lugar, cada oración, cada canto, la ofrenda, el saludo. Cada aspecto de esta adoración le abre las puertas al Espíritu Santo para que nos transforme y nos haga conforme a la imagen del Señor Jesús. A la oración de concentración vamos a responder: Cristo, tú estás aquí. En esta adoración comunitaria, Cristo, tú estás aquí. En la mesa compartida y en el pan partido, Cristo, tú estás aquí. En la palabra proclamada que ilumina y corrige, Cristo, tú estás aquí. En la comunidad reunida, frágil pero sostenida, Cristo, tú estás aquí. En el pobre, el enfermo y el olvidado, Cristo, tú estás aquí. En el perdón que sana lo roto y restaura lo perdido, Cristo, tú estás aquí. En el camino incierto que recorrimos como iglesia fiel, Cristo, tú estás aquí. En el envío al mundo para amar, servir y dar testimonio, Cristo, tú estás aquí. Cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Vengan los que tienen sed, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan y coman sin deuda. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Vengan a tomar del agua viva, vengan a ver la luz del mundo, vengan y sigan al buen pastor, el camino, la verdad y la vida. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ay, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ay, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. La paz de Cristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones. La paz de Cristo,
la que Él solo puede dar y la que compró en la cruz del Calvario por nosotros. Es la paz que compartimos entonces entre nosotros aquí, pero primero compartámoslos con las personas que nos acompañan en línea. La paz de Cristo sea para cada uno de ustedes y con su espíritu. Compartamos signos de paz. La paz de Cristo sobre tu vida, sobre el que está aquí, sobre el que está allá. La paz que el mundo nunca comprende, pero que en su abrazo se hace realidad. La paz de Cristo llena esta casa, aunque tu casa quede lejos de acá. La paz que en medio del ruido te susurra, yo te sostendré. Señor, qué bueno saber que tú eres el que tiene la luz y que cada vez que la pedimos, tú nos la das, que tú no nos dejas en tinieblas y que en la noche oscura, en el día de prueba, la luz de Cristo nunca nos faltará. Te damos gracias por esa realidad y por eso decimos, Señor, que a través de la lectura de la Escritura y a través de la exhortación, de la predicación de tu palabra y de la oración y de lo que continúa, tú nos ilumines y nos muestres qué es lo que debemos ser y lo que quieres que hagamos. Por eso, Señor, decimos, habla, Señor, que tu pueblo escucha. La lectura de hoy viene del Hechos capítulo 2, versículos 46 al 47 y capítulo 5, versículos 40 al 42 en la voz de Benjamín. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y los sacerdotes del templo, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El poder de los grupos pequeños. Y no hace mucho me encontré con dos grupos cristianos reunidos en diferentes lugares. El primero decía, no podemos empezar nada todavía, necesitamos más gente, necesitamos más dinero y estar completamente seguros de que esto va a funcionar. Así que se reunían para decidir cuándo reunirse de nuevo. Oraban mucho, pero siempre para que Dios confirmara lo que ellos sabían que debían hacer, pero que todavía no querían hacer. El segundo grupo era todo lo contrario. Decían, no necesitamos organización, solo necesitamos fe. Se reunían cuando podían, sin plan, sin compromiso y sin preguntarse mucho si alguien más necesitaba algo. Oraban mucho también, pero más para sentirse bien que para obedecer algo concreto. Pero se reunían. Curiosamente, ninguno de los dos grupos parecía estar aplicando el evangelio, aunque se reunían. Les faltaba algo.
Y si ustedes nos permiten decirlo, eso que les faltaba era disfrutar la presencia del Señor Jesucristo en medio de sus reuniones. Siempre estaban pensando en hacer algo, pero nunca se dieron cuenta de que el centro de su reunión era el Señor Jesucristo. El primer grupo, porque nunca se movía, y el otro porque nunca permanecía. Entonces llegamos al libro de los Hechos, donde descubrimos algo diferente, algo distinto. Y el libro de los Hechos nos muestra que Cristo se hace presente, no donde todo está perfectamente organizado, ni donde todo es improvisado, sino donde 2 o 3 se reúnen en su nombre con fidelidad, en obediencia y con un propósito claro. El principal, disfrutar y estar en la presencia de Cristo. Si el libro de los Hechos nos enseña algo con claridad es esto: la presencia de Cristo no está confinada a lugares, vive en las personas que se reúnen en su nombre. Cristo no espera a que todo esté en orden para manifestar su poder. Él busca corazones dispuestos, busca pequeños círculos de fe que le den cabida a su espíritu, ya sea en los atrios del templo o por las casas, como hacían los primeros creyentes. Claro, y esto incluye también a aquellos que, por ejemplo, hoy en día no tienen una iglesia presbiteriana Cumberland donde reunirse. Sí, porque hay algunos que todavía no tienen esa oportunidad, pero el Señor los tiene allí y los tiene en esa situación. Y los que están en esa situación, tengan por cierto que el Espíritu Santo los ha colocado allá en esos lugares, no como exiliados del grupo de la iglesia presbiteriana Cumberland, no como exiliados para no hacer ministerio, sino como embajadores del reino de Cristo. No están fuera del llamado, están en la frontera de la misión. Los presbiterianos Cumberland somos personas de la frontera. Ahora, Jesús mismo prometió que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él. Y si usted alcanza a reunirse con otra persona en el lugar donde está, lejos de una iglesia presbiteriana Cumberland, incluso si se reúne con nosotros en este medio de comunicación, entonces el Señor está aquí, en medio de nosotros, y está allí en medio de los que se reúnen en su nombre. Por otro lado, tenemos muchos expertos en crecimiento de la iglesia que hablan de la necesidad de una masa crítica de personas para que una congregación sea viable. Hay sabiduría en pensar en la sostenibilidad de la institución que se ha podido establecer, pero escuchemos con atención a Jesús lo que nos dice hoy a nosotros que estamos reunidos en su nombre. Para Él, la masa crítica no es una multitud de personas, es una reunión de 2 o 3 en su nombre. Jesús dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Esto no es un premio de consolación por ser poquitos. Es una definición de la iglesia. Cristo no espera que haya impulso de masas de personas. No, Él se hace presente y la vida comienza. Y donde Cristo está presente, la fe se fortalece, los discípulos se hacen y con el tiempo trae el crecimiento que Dios quiere dar y el necesario para sostener lo que Dios mismo ha hecho nacer. Cristo no condiciona su presencia a la asistencia, sino a la fidelidad. No a los grandes números, sino a la obediencia. Hechos nos dice que la iglesia primitiva se reunía cada día en el templo y de casa en casa. Compartían el pan, las oraciones y la vida. No tenían edificios propios, ni presupuestos formales, pero tenían una convicción profunda. Jesús estaba vivo y presente en medio de ellos. Y esa convicción los sostuvo aun cuando el costo fue alto. En Hechos, capítulo 5, los apóstoles son golpeados y amenazados y se les ordena no hablar más en el nombre de Jesús.
Pero la Escritura nos dice que cuando ellos salieron de la cárcel, salieron gozosos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Cristo. ¿Y qué hicieron después? No se escondieron, no retrocedieron, no esperaron condiciones más seguras, ni esperaron que estuvieran muchos más recursos para poder hacer la voluntad de Cristo. Día tras día, en el templo y en las casas, no dejaban de enseñar y de anunciar que Jesús es el Cristo. La iglesia de ese tiempo no creció porque estuviera protegida, creció porque fue fiel. Las casas se convirtieron en lugares de valentía, las reuniones pequeñas en centros de testimonio. Creyentes comunes se convirtieron en portadores del Evangelio. Esto significa para nosotros y para cada uno de nosotros que donde quiera que estemos, ese creyente puede convertirse en un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, un punto de encuentro de las personas del reino en las personas. Pensemos en esto por un momento. Si el Espíritu Santo transformó al mundo a través de grupos pequeños, ¿qué no podrá hacer hoy a través de nosotros si nos comprometemos a orar juntos, a partir el pan juntos y a servir juntos en el nombre de Cristo? El poder de los grupos pequeños no está en su tamaño, sino en su propósito. No se trata de llenar edificios, sino de formar discípulos. No se trata de levantar estructuras gigantes, sino de cultivar una comunidad. Las estructuras importan y sirven a la misión. Y si no sirven a la visión, pues lamentablemente no estarían cumpliendo su propósito. Pero no son las estructuras las que crean la iglesia. Así que surge una pregunta legítima hoy entre nosotros. ¿Cómo puede sostenerse una iglesia sin el respaldo financiero de un gran número de personas? Nosotros pensamos que si hay un gran número de personas, hay una gran cantidad de dinero entrando por el número de personas. ¿Cómo vamos a hacer para sostener una institución como estas sin ese respaldo financiero de tantas personas? El libro de los Hechos responde de una manera que desafía nuestras presuposiciones y nuestras suposiciones. La iglesia no existe para hacer dinero y el dinero no hace a la iglesia. Es el poder de la resurrección de Jesús el que convierte a la iglesia en un cuerpo vivo. Fue la predicación de la resurrección que hicieron los apóstoles, a las cuales las personas de ese tiempo, los discípulos, se apegaron, y fue por esa palabra de la resurrección que ellos comenzaron a hacer ese cuerpo vivo de Cristo. Lo mismo ocurre con nosotros. Ahora, los apóstoles daban testimonio de la resurrección y el Espíritu Santo daba testimonio con ellos. La comunidad se dedicaba a la enseñanza, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y el Señor, dice la Escritura, añadía cada día a los que habían de ser salvos, para formar grupos en las casas y para reunirse en el templo. La fidelidad vino antes que el financiamiento. La transformación precedió a la provisión. La vida de Cristo en la comunidad vino antes que los medios para sostenerla. Consideremos que Jesús habló sin temor de lo pequeño también. Él habló de la pequeña semilla de mostaza que fue sembrada y produjo un gran árbol. Jesús habló de la poca levadura que se colocó en la masa y la hizo crecer. Tal vez eso es lo que el Señor nos está recordando hoy. El futuro de la iglesia no depende solo de grandes instituciones, sino de pequeños grupos comprometidos en encarnar el Evangelio en la vida cotidiana. Tal vez el Espíritu te está llamando a comenzar de manera sencilla con otro creyente en oración, con un grupo pequeño en tu casa, con una reunión alrededor de la Escritura o incluso con una reunión en línea, compartiendo oración o la Escritura con otros. Puede que todavía no lo veas, pero ese pequeño comienzo puede convertirse en una comunidad viva. Hace poco escuché la historia de dos mujeres, Betty y Letty.
En una ciudad sin iglesia presbiteriana Cumberland, ellas no tenían ni edificios ni recursos, solo la fe y la convicción de que el Señor las llamaba. Comenzaron a ofrecer tutorías y oración para niños una vez por semana. Claro, después de las actividades de la escuela. Al principio no les llegó nadie, pero nunca se detuvieron, ellas continuaron y con el tiempo llegaron 3 niños. Después de un año, lo que comenzó con ellas 2 se convirtió en una comunidad de esperanza. Muchas familias después abrieron sus casas para hacer grupos de tutorías para los niños. Y eso es lo que sucede cuando confiamos en la promesa de Cristo. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, en el nombre del Señor, Él dice, allí estoy yo. Y cuando Cristo está presente, lo pequeño se vuelve eterno y la vida cotidiana se convierte en misión y la vida se convierte en gozo. Así que si a lo mejor te sientas solo, puede ser que aún no tienes una iglesia formal en el lugar donde estás. Escucha esto con claridad. No estás fuera de la misión, estás en el mismo corazón de la misión de Cristo. Tu mesa puede convertirse en un lugar de comunión, tu casa en un lugar de oración, tus conversaciones en semillas del reino. El poder de los grupos pequeños es el poder de Cristo resucitado, obrando a través de lo sencillo. No subestimemos jamás lo que Dios puede hacer a través de 2 o 3 personas reunidas con fe, propósito y amor para disfrutar su presencia. Así es como Dios sigue renovando su iglesia y todo comienza con 2 o 3 disfrutando la presencia del Señor y la promesa que sigue allí, la promesa del Señor que dice, allí estoy yo. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tu presencia no depende de templos ni de multitudes, sino de corazones que se reúnen en tu nombre. Gracias por recordarnos que donde 2 o 3 se congregan, allí estás tú, vivo y obrando con poder. Padre, te damos gracias por cada hogar convertido en espacio de fe, por cada grupo pequeño donde tu espíritu se mueve con libertad, por las manos que comparten el pan, por las voces que oran juntas y por los corazones que enseñan y anuncian que Jesús es el Cristo. Intercedemos hoy por quienes sirven en lugares donde todavía no hay una iglesia presbiteriana Cumberland establecida. Sostén su ánimo. Señor, recuérdales que no están aislados, sino enviados, que no están lejos de la misión, sino en su frontera. Permite que sus casas se transformen en lugares de comunión y que su obediencia sencilla dé fruto abundante para ti. Dios fiel, te agradecemos por las semillas pequeñas de fe que siembras entre nosotros. Gracias por los comienzos humildes que tú haces florecer, por la valentía de quienes no se detienen ante la escasez y por el testimonio de tu poder que brota de lo cotidiano. Haznos una iglesia viva. Señor, no por la cantidad, sino por la fidelidad. No por la estructura, sino por tu presencia. Renueva en nosotros el gozo de servirte juntos y que tu reino siga extendiéndose de casa en casa, de corazón en corazón. Ahora presentamos los nombres de las personas como oración delante de ti. Nos unimos con ellos, orando como tu Hijo nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos hemos reunido en su nombre.
en el nombre de nuestro Salvador y Señor, el Señor Jesucristo. Su presencia ha estado con nosotros toda la vida, pero en este momento se ha hecho de una manera especial. Y es con esa misma presencia que salimos por esas puertas para seguir disfrutando lo que Él nos ha dado toda su vida. Que podamos compartir esa vida con otros, reuniéndonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Prediquen buenas nuevas a los pobres y prediquen el Evangelio. Vengan a los quebrantados y prediquen el Evangelio. Proclamen libertad a los cautivos y que digan el Evangelio. Y liberación a los prisioneros y prediquen el Evangelio. Decimos, vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio.